bienvenidos a una nueva charla de ePlan Talks, a una nueva conversación con gente referente de distintos ámbitos con los que nos gusta conversar, con los que nos gusta indagar en diferentes temas. En este caso vamos a charlar un poco con Florencia Sabatini, que es nada más ni nada menos que la responsable de comunicaciones de Google para Hispanoamérica. ¿Cómo anda Florencia? Acá Sebastián Davidovsky te saluda. Hola, Vidu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una tarde medio lluviosa, pero contenta de reencontrarme con vos, al menos virtualmente. Sí, qué lindo. Vos sabés que a mí siempre cuento tu historia. A mí me gusta mucho contar tu historia cuando alguien me dice, che, no sé qué, por ejemplo, cuando se habla mucho, obviamente, de las desigualdades que hay en los laburos, hay un montón de desigualdades entre hombres y mujeres, hay mucha brecha salarial, a unos le pagan más, a otros le pagan menos y hacen la misma tarea. Y siempre recuerdo también, como que si querés, un asterisco, una excepción, lo que te pasó a vos cuando entraste a Google. ¿Querés contarlo? No sé, yo creo que lo contaste muchas veces, pero siempre es lindo volver a escucharlo porque ¿en qué situación te entrevistaron y cómo fue que entraste a laburar en Google hace 10 años ya por lo menos? ¿O un poquito más? 10 años, 10 10 años. años, 10 años. Como diría alguien muy famoso, la audiencia se renueva, entonces vamos a volver a contarlo, que simplemente cuando yo empecé el periodo de entrevistas, que fue muy largo, duró 7 meses, yo estaba embarazada de mi primer hijo, Valentino, y lo primero que hice cuando me llamaron para empezar a concursar, entre varios otros candidatos, fue decir, mirá que yo estoy embarazada, es mi primer hijo, Claro. eh, y me dijeron, mirá, acá la gente se contrata por su talento, no por su estado. Finalmente, mi hijo nació 8 mesino, se adelantó y cuando me llamaron que había quedado en Google, yo estaba volviendo a la clínica con Valentino en brazos y le dije, mira, mi hijo se adelantó, nació 8 mesino, ya está acá entre nosotros, con lo cual no puedo empezar. Me dijo, no te preocupes, tomate el tiempo que necesites, en 3 meses te esperamos. Así que así empecé este viaje en la nave nodriza que se llama Google, que me encanta decir la nave nodriza porque realmente la... Y en general, obviamente, esto es una historia, digamos, obviamente no habitual quizás en el mercado laboral. Incluso vos ya partías con eso, de decir, voy a contarles en qué estado estoy. Eh, ¿Vos en general sentiste que tuviste que meter muchos codazos o que las mujeres tienen que meter muchos codazos en general en la industria, en el laburo, para tratar de reducir las desigualdades? No sé, ¿cómo lo vivís vos? No, a ver, yo pertenezco a una industria que es la industria de las relaciones públicas, el marketing, la comunicación, donde existe un gran plantel femenino súper talentoso. En mi carrera profesional, salvo una temporadita que viví en México, y ahí lo noté fuertemente, Mirá, no tuve que pegar muchos codazos para nada. En México sí lo noté porque había un machismo, te estoy hablando principios del 2000. claro. Estuve viviendo allí en la Ciudad de México entre 2003 y 2004, cuando AMLO era eh, alcalde de la ciudad. Andrés López Obrador, que Y ahora yo es el vivía presidente. atrás, exacto, que era el presidente, el peje, le decían, le dicen todavía. Bueno, yo vivía en una colonia en México que quedaba enfrente a la Casa de la Gobernación, donde estaba López Obrador. Y años después terminó siendo presidente. Lo cuento porque a mí me resulta gracioso, casi como raro. En ese momento la cultura mexicana, sé que cambió, como todas las culturas de Latinoamérica, pero México en ese momento era súper machista y a pesar de yo estar en una industria muy, muy copado por mujeres, sentí ese machismo a nivel estábamos en una reunión de trabajo con ejecutivos, clientes, yo trabajaba en Edelman en ese momento y me pedían por favor si me podía tener la gentileza de hacer café para todos. Yo no entendía por qué tenía que hacer café. Yo, se había un montón de gente que estaba ahí que podía hacer café como yo. Claro. Eso me pasó varias veces, pero no, la verdad que no. Pero sí reconozco que en otros ámbitos, en la medicina, inclusive hace poquito pasó algo en un medio muy conocido, que tenía que ver con médicas mujeres que estaban allí para atender a alguien, y esa noticia fue titulada, y aún habiendo solo médicas mujeres que quisieron Pudieron atender a hacerlo. alguien, o Claro. sea, pudieron hacerlo. Cuando veo esos titulares, la verdad que a mí no me enoja.
a mí me parece muy interesante el proceso que la sociedad está viviendo, que es prestar atención a eso, volver sobre los pasos y mejorar. No me gusta. A ver, yo que estoy en una empresa donde se hace culto del error. Y cuando vos al error lo pones en un lugar prácticamente como no sé, de sacrilegio, como algo inadmisible, del error no puedes sacar nada bueno. Entonces, cuando yo veo que a nivel social se cometen errores en los medios y alguien los percibe y se dan cuenta de esto y después se corrige, me parece algo espectacular, no lo veo como algo terrible, todo lo contrario. Entonces, me parece que las sociedades latinoamericanas, ahora que estoy con 18 países y puedo tener una mirada un poco más amplia, estamos haciendo un buen trabajo hacia una inclusión real, desde lo lingüístico, lo actitudinal, lo psicológico, establecer entornos psicológicos seguros para que la gente pueda ser como es, expresarse de la manera que es, lo que siente, lo que vive, si alguien está transicionando de género, que esto no sea un impedimento para desarrollar su trabajo, para sentirse incluido, porque todo el mundo habla de la inclusión y enseguida se limita al tema de género. No, la inclusión y la diversidad va más allá de eso, es incluir a alguien que de repente está dentro del espectro autista y saber cómo manejarse con un recurso humano sumamente valioso que le aporta diversidad a un grupo y que tiene esas determinadas características individuales. Eso es la inclusión. No es solamente la igualdad de género, que nos abramos la cabeza. No, va mucho más allá. Cómo nos referimos a las personas. Así que bueno, te diría que en mi carrera no, a mí me costó esfuerzo, como cualquier otro, porque estaba muy decidida a siempre ir por un poquito más, Mm, por aprender, soy muy curiosa, me gusta aprender de todo el mundo, de cualquier disciplina. Vengo de una familia donde mi papá es médico, mi mamá es traductora pública de inglés. Los idiomas siempre estuvieron cerca y la traducción y entender qué significa una palabra en otro idioma. Bueno, o sea, siempre me gustó el tema de los idiomas, el intercambio y la comunicación entre las culturas, diferentes culturas, y bueno, y del lado de mi papá, mi hermano también es médico, siempre tuve enorme admiración por aquellas personas que, que ayudan que algunas veces salvan las vidas de otros o ayudan a que la gente pueda pueda estar mejor de salud. claro. Nunca como ahora esto se está valorando tanto, ¿no? Y aún así no tienen el reconocimiento suficiente. Pero Y, bueno, eso y es un poco la matriz que me define. vos decías antes de la curiosidad, ¿siempre quisiste tener una posición de liderazgo? O sea, ¿siempre aspiraste a posiciones de liderazgo? En este caso ahora sos responsable de comunicaciones para Hispanoamérica, que es bastante reciente, pero antes eras responsable de comunicaciones para Argentina. Eh, digo, ¿siempre tuviste la intención de liderar equipos, liderar grupos, liderar procesos? A ver, yo creo que no sé si vos tenés conscientemente la intención, pero cuando uno se da cuenta, sobre todo cuando empezás a ser adolescente, que tenés algunas características que llevan un estilo de liderazgo, no Mm, sé, el centro de estudiantes del colegio, yo estudié en el Lenguas Vivas, en ese entonces era un colegio de mujeres, éramos 500 mujeres en un colegio y había centro de estudiantes, es un colegio público del cual me enorgullezco un montón, ser recibida de allí, de esa casa de estudios. Bueno, de ya en primer año, era la delegada de primer año, participé del centro de estudiantes, no sé, trataba de organizar iniciativas para ver si podíamos lograr que las aulas estuvieran un poco más limpias, que no faltaran tizas. mm, Cuando empezás a hacer ese tipo de movimientos, siempre aparece un contramovimiento y ahí, como yo era muy jovencita, sufría porque no entendía por qué, si yo tenía ganas de hacer cosas que en definitiva redundaban en algo positivo, porque había gente que decía que no había que hacer una vaquita para comprar tizas porque el gobierno tenía que poner las tizas. Y yo lo entendía, pero me parece, o sea, cuando empezás a ejercer roles de liderazgo de manera intuitiva, no sos consciente, empiezan a aparecer estas otras fuerzas que cuando sos muy chico y no tenés las defensas altas te hacen como sufrir. Yo sufrí un montón, pero aún así siempre seguí adelante hasta que cuando fui un poco más grande me di cuenta que si eh,
ejercer un rol de liderazgo para llevar a otra gente a hacer cosas que eran positivas para un grupo de personas, no para mí, sino para un grupo mancomunado de personas, una comunidad, un grupo, una división, me parecía que todo valía la pena hacerse. Y así seguí adelante. Para serte sincera, siempre tomé algún rol de liderazgo, o me lo daban, o lo buscaba, o Mm. se generaba naturalmente. Sí, me gusta, me siento cómoda. Y hoy, liderando tantas culturas diferentes, ¿no? Me imagino que, bueno, quizás el idioma no debe ser tanto un problema porque todos hablan el mismo idioma, pero sí la cultura, ¿no? La cultura diferente, ¿no? Los tiempos, las formas. No ¿Cómo? sabes lo que estoy aprendiendo, no sabes lo que estoy aprendiendo, cómo me estoy metiendo en este momento con todo el problema que está teniendo Colombia, con el accidente que hubo hace unas semanas en el metro de México. Estoy fascinada por la cantidad de información y de reflexiones que este nuevo trabajo me está llevando a hacer. ¿Pero en qué sentido? O sea, en una sensibilidad que tenés que entrenar para empatizar con algo que quizás está lejos, con, no sé, En con aprender. todo, en, en todo. A ver, mi responsabilidad tiene que ver con la comunicación. En cada uno de esos mercados son 18, pero los más importantes son 5: Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, y después tenemos también Centroamérica y Caribe, que depende de Colombia. Todos hablamos el mismo idioma, pero la cultura es diferente. Hay factores que nos unen. Pero cuando vos tenés que comunicar, siempre tenés que hacerlo en un contexto cultural, que al ser de otro país, te apoyas mucho en quién es el profesional local, ¿sí? Pero a la vez, mientras vas pimponeando las ideas, cómo lo comunicamos, salimos a responder, no salimos a responder, en ese ida y vuelta con el manager de comunicaciones de la oficina local, a mí lo que me pasa es que estoy aprendiendo un montón, pero un Claro. montón, y es algo que me nutre y me encanta. Porque en definitiva quien termina de delinear la estrategia y ejecutarla es el gerente de comunicaciones local de cada mercado. Yo lo que aporto tal vez es a veces coordinación, a veces una visión estratégica, a veces lo que llamamos exportación de mejores prácticas, que te das cuenta que a veces vale la pena tropicalizarlas, es Mm. una palabra que me encanta usar, me carga mucho por esta palabra, y a veces no, que lo que funciona en Chile no va a funcionar en México, o sí puede funcionar en Colombia y a veces en Argentina. La exportación de ideas y tropicalización, creo que es una de las cosas que más me gusta hacer y una de las cosas por las cuales estoy ahí en este rol. Claro, porque ahí pensaba también en estrategias de comunicación que sirvan para diferentes culturas, pero con un sabor local, no sé, con algún tinte local que haga que eso también tenga mayor impacto, imagino, en cada una de las culturas. Porque no es lo mismo como hablas Totalmente. de una manera en Chile, en México, en Argentina o en cualquier otro país, ¿no? No, la sensibilidad por temas, o sea, no sé, un tema como la educación en algunos países es ultra sensible, en otros no. Un tema como el recurso del agua y los data centers en un país es ultra sensible, en otro no, porque la forma en la cual Mirá. se puede obtener el agua, no sé, en Chile es muy particular. Yo lo aprendí ahora con el data center que tenemos allá. Este, y en otros países no. O sea, de verdad, estoy aprendiendo un montón. También en comunicaciones el timing es importante, los momentos donde no hay que hablar, los momentos donde sí hay que hablar, o sea, en comunicaciones vale tanto el valor de la palabra y el sonido como el del silencio, siempre, como en la música. El silencio en la música también tiene un valor propio, en comunicaciones también. Y la verdad que si bien ya había tenido posiciones regionales en otros trabajos y en Google también, en el área de cloud, de Google Enterprise, así entré a Google básicamente, en esta nueva vuelta siento que estoy aprendiendo muchísimo más. El equipo es más grande que en aquel entonces, las responsabilidades son mayores. Yo tengo 10 años más de compañía, que ayudan un montón, y me estoy divirtiendo porque eso es otra de las cosas que yo te puedo contar, o le puedo contar a la gente que nos escucha, que me pasa a mí, un montón de gente que labura en Google, que es, tenés la suerte de poder trabajar, sentirte inspirada y divertirte. Y me parece que hoy en día es un privilegio eso, poder divertirse mientras uno labura.
¿Y qué es lo más difícil de comunicar con una empresa como Google? O sea, y no me Mm, refiero a cuestiones técnicas, digamos, porque por ahí Google Enterprise No, es la más no. difícil de comunicar. Primero que tenés, a ver, hay gente que no quiere Google y se le nota, y cualquier cosa que hagas va a estar todo mal. A mí me resulta raro porque Google tiene un montón de herramientas, funcionalidades, plataformas que le hacen la vida tan fácil a tanta gente que me resulta raro que haya gente que esté tan ensañada con Google, pero existe esa gente. Entonces, lo más difícil es elegir qué batallas pelear. ¿Sí? Eh, Porque hay muchas batallas. Y además Google no es una empresa que tiene un solo producto, una solución tecnológica. Está muy diversificado. Tenemos desde Gmail, el buscador, YouTube, qué sé yo, autos que se manejan solos, globos, bueno, no estamos, los globos que daban Internet. conectividad a Internet, no sé, TensorFlow, Android, Google Maps, o sea, es un universo que es imparable. Como una especialista en comunicaciones, cuando yo ingresé a Google me di cuenta que el desafío más importante que teníamos nosotros era, a diferencia de otras marcas que buscan es posicionar y estar todo el tiempo en los medios, eso en Google no es necesario porque Google está todo el tiempo en los medios. ¿Cómo hacer que las historias que aparecen en los medios tengan relevancia o se puedan pivotear hacia lugares donde a la compañía le resulta útil que la gente esté informada acerca de determinada funcionalidad o determinado, no sé, que Meet es gratis a partir de tal fecha para que los chicos puedan tener sus clases virtuales? Este tipo de cosas, ¿no? Claro. Em, eso es muy desafiante. O sea, el dejar el chip de tengo que posicionar que la marca esté en los medios, la marca ya está en los medios, está sobreexpuesta. ¿Cómo hacemos para que lo que se habla en los medios de la marca tenga un correlato con lo que la marca o la empresa quiere comunicar a la opinión pública y a la gente? Y que redunde en la utilidad que los productos y servicios de Google eh, tienen para la gente que los utiliza, que esa es básicamente como una de las misiones más importantes en comunicaciones, ¿no? Hacer que la gente sienta o perciba un valor concreto y real en que las herramientas de Google son útiles para su vida laboral, personal, familiar, de esparcimiento, etc. ¿La pandemia hizo más fácil o más difícil tu laburo? Mm, como todo. Está dos lados de una misma moneda. No Hubo tu cosas vida, mucho no más tu vida. fáciles, Para, no tu vida. no me Tu laburo. bien, ¿Está? O sea, ¿la hizo más el fácil laburo. o la hizo o lo mismo o la hizo más difícil? Miren, yo tengo un montón de tiempo para llegar desde mi casa a la oficina, porque vivo a 50 kilómetros de la capital, las oficinas están en Puerto Madero y te puedo garantizar que no ir a la oficina casi todos los días, porque no iba todos los días, me ayudó un montón en tiempo útil, ¿sí? En cuanto a la relación con el equipo, hubo cosas que cambiaron. Es, Se puede construir una buena dinámica, una buena mística de trabajo virtual, si solo si ya preexistió una buena mística de trabajo en la vida real. Esto lo dice Sundar, el CEO de Google, pero con otras palabras. Dice, se puede trabajar bien en la virtualidad porque tenemos relaciones interpersonales presenciales de antes. Y yo realmente creo en eso. Es muy difícil cuando aparece, por ejemplo, un integrante nuevo del equipo que se sumó en la virtualidad vos te das cuenta que está como medio, esa persona como desenganchada, que le Claro. cuesta mucho más tiempo entender cómo va la relación, los diálogos, los chistes, las ironías, si no pertenecía al grupo desde antes cuando nos reuníamos en persona. Después en otros aspectos no, te diría que el tema de la conectividad a Internet eh, es crucial porque todo pasa por Internet, el colegio, pagar las cuentas, hacer el pedido del supermercado, el laburo, las videoconferencias, no sé, todo. Con lo cual, el nivel de incidencia de una buena conectividad fue drástico y yo no tengo tan buena conectividad. Eh, Así que no voy a decir el proveedor. Eh,
pero bueno, eso lo noté un montón. Eh, pero en términos generales, te voy a decir una frase que le dije a mi mamá, que me decía, Florencia, yo no sé cómo estás tanto tiempo con videoconferencias. Le digo, mamá, yo hace 10 años que laburo así. En Google hace 10 años que nosotros estamos súper acostumbrados a tener muchas reuniones virtuales, porque los equipos cross-funcionales, muchos de ellos están en distintas partes del mundo para poder encarar un proyecto. Entonces, al menos la gente que trabaja en Google y en otras compañías también, ya había un músculo que tenían entrenado, que en pandemia es como que sirvió ese músculo de tanto tiempo ejercitarlo en la virtualidad, llevado a una expresión un poco más alta, ¿no? Como un Claro, nivel más de virtualidad. Pero ya estaba este know-how, esta forma de vincularnos y de encarar proyectos entre varias personas ubicadas en distintas latitudes a través de pantallas y reuniones virtuales. Lo que sí me cambió es la gente que siempre me pedía la reunión presencial y que yo sé que ahora en más no me hacen salir de la oficina ni ir listo, a tomar un cafecito eso te iba a ni preguntar. loca. Eso queda eso queda. Eso es una de las grandes aprendizajes de la pandemia, no te tomas más un cafecito. No, depende con qué persona, o sea, con vos sí digo, pero Gracias. digo con otros más, pero, pero no para trabajar, o sea, si tengo que hacer una reunión de urgencia, no sé, con un periodista, un organismo público, lo que sea, lo puedo hacer virtualmente, me ahorro del traslado, o ellos se ahorran, me parece que eso tiene que permanecer porque hace que seamos mucho más productivos. Por supuesto que hay situaciones en las que la reunión presencial es importantísima que suceda, pero está bueno que ahora vamos a poder tener como más opciones para elegir. ¿Vale la pena tener una reunión presencial? ¿No vale la pena? ¿Puedo seguir trabajando de esta manera? O sea, te lo planteás, te lo preguntás Y y para, tratás de priorizar y viajes, me no, imagino viajes, que si vuelve a la no, normalidad vas a tener que volver a viajar. ¿Eso extrañas o no? no, te extraño viajar de vacaciones, no extraño viajar por trabajo, de verdad. Claro. Viajo mucho por trabajo y la verdad que esto me vino bárbaro, sobre todo para estar con los chicos en aquellos momentos, viste, de la cena. Eh, sí, no, a mí me vino muy bien. Realmente viajar mucho en avión a mí me estresa. Me duermo mal, arranco mal, vuelvo mal. Siempre es como, no es algo placentero para mí. Sí, sí me voy de vacaciones, porque de última cuando llego puedo recuperar un poco, pero sí, los viajes fueron muy importantes. Pero es muy interesante lo que planteas, porque la tecnología ya estaba atravesando la vida de muchos de nosotros. Inclusive gente que no tenía una computadora en su casa, pero tenía un celular con conexión a internet. Bien. Ahora, lo que la pandemia generó en términos de aceleración para poder entender que el trabajo colaborativo a nivel organizacional, el tema de los beneficios de tener soluciones, herramientas en la nube, ¿no? Y no en premises, digo, tener herramientas que fluyan en la colaboración. Perdón, pero tengo que hacer mención a lo que es Google Docs, Sí, claro. poder colaborar en un documento. Realmente estoy convencida que es una herramienta súper poderosa. Todo lo que es la solución de Workspace para trabajar, creo que las empresas, no importa el tamaño, pymes, grande, mediana, que ya tenían eso implementado de antes, ganaron un montón. A nivel competitivo ganaron un montón, porque ya tenían un know-how de cómo trabajar colaborativamente en un entorno digital que lo único que hacía era promover la colaboración, el trabajo en equipo y la comunicación virtual. Y los otros se dieron cuenta de que esto existía, lo pusieron en práctica y echaron a rodar. Con lo cual, te digo, la pandemia lo que hizo fue acelerar este tipo de herramientas colaborativas que Google ya había desarrollado hace un montón y que muchas empresas, muchas organizaciones ya tenían implementadas hace mucho tiempo y esas empresas estuvieron competitivamente 3, 4 pasos más adelante que otras que decidieron incorporarlas a partir de la pandemia. Te hago las últimas dos, que son un poco Dale. también para revisar. ¿Tenés algún fracaso en tu carrera que digas, para mí está bueno, aprendí este fracaso y me sirvió?
Fracaso, igual es una palabra horrible, pero quizás algún hecho que te haya marcado, que quizás no fue bueno personalmente en lo laboral, pero que te sirvió después para otra cosa. Sí, en general suelo tener muy buen olfato, buena intuición para elegir o contratar gente en mis equipos de trabajo o los equipos de trabajo que me tocan laburar. Y una o dos veces, pero una vez me equivoqué bastante con una persona y fue muy difícil el proceso de, de coaching, porque básicamente un buen líder es una persona que tiene la capacidad de poder inspirar a otro para que dé lo mejor de sí. Entonces, cuando vos ves que una persona de tu equipo no está inspirada o inspirado, no está rindiendo, no le encuentra la vuelta, particularmente lo que sentí era que era una responsabilidad mía y me costó muchísimo el proceso, me costó mucho entender que tal vez había otros factores que yo no estaba teniendo en consideración que impedían que esa persona realmente pudiera desplegar su potencial y pudiera performar bien en el marco de un equipo. Y bueno, y eso fue un fracaso que lo viví como un fracaso mío, personal, y que me sirvió primero para poder tener un poco más de otros criterios al momento de evaluar una persona que ingresa al equipo, eh, y segundo, me sirvió para coachear mejor a otras personas dentro del equipo que no tenían ese nivel de dificultad, tenían otros niveles de dificultad y que funcionaron súper bien, pero eso es como que me dio más callo, ¿viste? Como Claro. realmente ese fracaso me ayudó a ser mejor líder. Esa es la síntesis. Pude ser, pude estar mejor plantada frente a la adversidad de tener un integrante de un equipo que no esté funcionando bien. Y, Aprendí una, mucho y un con esa aprendizaje experiencia. así de un éxito, si bien a veces viste que dice que los éxitos no enseñan, ¿no? Pero ¿tenés alguna así, Mm. algo que dijiste, para esto lo llevo como bandera porque me sirve y me sigue sirviendo? Mira, hay dos o tres cosas. Una fue cuando en menos de 15 días decidimos hacer un evento para medios en el marco de que el bypass que había inventado, que había desarrollado René Favaloro, en realidad ya se había desarrollado, fue uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, catalogado por Google. Nos enteramos eso en 15 días, dije, hay que hablar con la Fundación Favaloro, hay que hacer algo, y ese evento para mí fue, no sé, fue muy importante, además de que salió muy bien, porque yo en ese evento, mientras hice la apertura, me terminé llorando porque yo soy hija de médico, nieta de médico, y no tuve, no sé, fue como un momento donde pude expresar la admiración que yo sentía por la gente que dedicaba su vida a salvar la vida de los demás. Ni más ni menos que expresado en la figura de Favaloro. Y que la Argentina estuviera siendo reconocida a nivel mundial y el bypass reconocido como uno de los inventos más importantes que cambiaron la historia de la humanidad en el campo de la salud, entre 400, ¿no? Un momento muy emocionante a nivel idea, creatividad, cobertura, despliegue, mensajes clave. ¿Para qué sirvió esa iniciativa? Esa iniciativa se llamó Once Upon a Try, que es como había una vez un intento, pero nosotros hicimos una traducción distinta, eh, y funcionó muy bien y fue muy emocionante para mí. Me encanta encarar proyectos que me tocan una fibra personal donde puedo mostrar algo más de Florencia, ¿no? Y el otro tuvo que ver con una sala de escape. Un día, medio en esas reuniones de equipo volando, se nos ocurrió mostrar la potencia de la tecnología de Google en distintas herramientas que iban a servir para resolver los enigmas de una sala de escape, que era la sala de escape de Da Vinci, que es un personaje que a mí toda la vida me generó
misterio, preguntas, admiración, bueno, Leonardo da Vinci, qué decir. Y lo hicimos, y lo hicimos. Y junto con la gente de juegos mentales, armamos o sea, Google ayudó a desarrollar un juego de escape con herramientas de Google para poder resolver las pistas. Me parece algo súper creativo, invitamos a periodistas, la pasaron bien, se veía la potencia de, no sé, que Google Translate vos enfocaras y pudieras traducir, no sé, del ruso al español, que con una aplicación que te sirve para ver las constelaciones vos pudieras proyectar el celular y ver qué constelación se formaba en el techo de la sala de escape que emulaba al techo que tenía Da Vinci en su última residencia en el sur de Francia. Esa fue otra cosa que yo considero como un éxito y que realmente funcionó muy bien. Y tengo un par en carpeta que si Dios quiere, pronto voy a poder ejecutar que serán como, no sé si éxitos, pero Pequeñas satisfacciones, ¿no? Como futuras esa cosa de esa pequeñas satisfacción personal. satisfacciones. Sí, Total. exacto. Y hay algo que me encanta, que yo soy argentina, yo amo mi país y cada vez que puedo hacer algo que tiene que ver con lo que somos, con el talento que hay acá, con demostrar que también pasan cosas buenas, también hay gente que tiene unos valores increíbles, que tiene un nivel de laburo, de compromiso, de pasión, de creatividad, de innovación. Yo soy la banderada número uno para poder tratar de mostrar eso al mundo y créanme que cada vez que viajo y que tengo la oportunidad, trato de hacerlo y lo hago. Lo hago muy orgulloso. Florencia Sabatini, responsable de comunicaciones de Google Hispanoamérica. Gracias por este rato y por esta charla acá en ePlan Talks. Bueno, gracias a vos y gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos en este video en un momento tan especial en la Argentina y en el mundo y que todo esto realmente sirva para enseñarnos que de una pandemia como de cualquier otra situación difícil uno no sale solo, siempre tiene que salir en comunidad, apoyándonos unos a los otros y tratando de generar un liderazgo empático, un liderazgo o distintos tipos de liderazgo apoyándonos en lo que los otros sienten, piensan, están viviendo y me parece que esa es la manera. Gracias, chicos. Gracias a vos. Florencia Sabatini, con nosotros acá en esta nueva charla de ePlan Talks.